Buenas, bienvenidos a este nuevo video donde os voy a explicar una estrategia que es muy sencilla. Os la quiero mostrar porque recientemente me encontraba buscando en internet pues algunas ideas, pues para aprender un poco más y me crucé con esa estrategia. Ya os adelanto pues que no es mía, pero pues me dio la curiosidad y por su sencillez decidí programarla y ver qué tal. Porque sí que es cierto que cuando una estrategia es sencilla suele tener mejores resultados. Entonces, os voy a explicar por qué esta estrategia es básicamente esta que tenemos aquí. Justamente es esta. Y por qué es tan sencilla, yo creo que es el truco para que sea rentable. Obviamente, muchas de lo que vayáis a encontrar en internet no son rentables, ya os lo adelanto. He perdido también mucho tiempo programando ideas de otras personas y que pues solamente funcionaban en su video. Pero en base a que ya le he hecho las pruebas, ya le he hecho todos sus test de robustez y todas las comprobaciones pertinentes, os la voy a regalar simplemente porque me imagino que también estáis justamente en búsqueda de algunas estrategias que os sirvan y que sean sencillas. Entonces, ¿en qué consiste esa estrategia? Es muy sencilla. Básicamente vamos a poder utilizarla en dos activos. Al menos son dos que he probado y que me han dado buenos resultados. Uno es en el Nasdaq y otro va a ser en el DAX. El DAX es el índice alemán, ¿vale? Y estos son los resultados que he obtenido. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a ir ya a lo interesante. Vamos a utilizar un time frame de una hora. Es muy común, de hecho es muy bueno. Y vamos a indicar indicadores y vamos a introducir Bollinger Bands. Estoy en la plataforma de TradingView, ¿vale? Es una plataforma gratuita hasta cierto punto, pero pues para explicar ahora mismo esto nos va a funcionar. Entonces vamos a darle a Bollinger Bands. Bueno, aquí se me ha duplicado, de hecho voy a cerrar la última. Y una vez que lo tenemos abierto, vamos a darle a los ajustes y vamos a indicarle que queremos tener una longitud de 10 y esto lo vamos a dejar tal cual, una desviación y un offset en 0. Una vez que tengamos esto, lo único que tenemos que hacer es esperar en una hora a que una vela cierre por encima de la banda de Bollinger. Si esto ocurre, metemos una orden de compra aquí y lo que hacemos es contar desde ese momento 12 velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí cerraríamos nuestra operación. Y ya, sencillamente sería esas toda la estrategia. Importante comentar que únicamente abre compras y la gestión de riesgos la vamos a calcular en función de un tipo de gestión monetaria que no es la común. Nosotros no lo vamos a poner un stop loss tal cual, vamos a decir, vamos a ponerlo, no sé, un stop loss en la banda inferior de Bollinger, o vamos a poner un stop loss al 3-4%. No, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el balance de la cuenta como stop. Es decir, ¿y cómo va esto? La teoría es la siguiente. Si nosotros abrimos una posición, no le vamos a colocar stop loss ninguno, porque nosotros vamos a utilizar de stop loss el propio capital de la cuenta. De modo que nuestro stop loss realmente estaría justamente si este activo llega a cero. Es decir, si este activo llega a cero, nosotros vamos a perder la cuenta. Literalmente nuestro capital se va a ir. Vamos a estar en cero. Pero, pues obviamente estamos hablando de un índice que es el Nasdaq, que es muy fuerte. Y pues la verdad que el índice de Nasdaq se vaya totalmente a cero, hay muy pocas probabilidades. Esto nos permite que, obviamente, al tener un stop loss tan amplio, nuestros lotes no sean tan agresivos. Nuestros lotes no sean a lo mejor de
20 lotes, a lo mejor por una cuenta de 100.000, sino que estamos manejando un riesgo un poco más controlado. Y nos está dando margen suficiente para que si hay una reacción fuerte y luego una recuperación inmediata, pues no nos eche de la entrada. Y esa sería básicamente la teoría de cómo hemos obtenido que esta estrategia pues nos dé resultados como estos que estáis viendo aquí. Y obviamente no nos vamos a quedar aquí, así que si quieres obtener este robot, quédate hasta el final del video donde vamos a explicar cómo programar esta estrategia y obviamente te podrás llevar este robot donde personalmente nosotros lo estamos usando ya en nuestras cuentas de Darknet, pero que si queréis suscribiros os tenéis un enlace en la descripción donde tenéis un 25% de descuento y pues ha pasado básicamente todas las pruebas de robustez que le hacemos. Así que de una nos movemos al meta editor y vamos a aplicarlo de manera muy sencilla. Básicamente estas partes de aquí ya son básicamente propiedades del robot, no tienen nada que ver, simplemente para poner copyright que aparezcan como títulos o alguna indicación, una descripción del robot. Todo esto es totalmente no es relevante, ¿vale? Y deja que os muestre para qué valen bueno, esas propiedades, que son justamente esta de aquí. Cuando nosotros arrastramos el robot, justamente esas propiedades son bot pulse, que es el nombre que le hemos dado a nuestro archivo, en este caso sería este que estaremos tocando aquí. Y aquí indicaríamos copyright, que sería 2025, y tarará, y le indicamos que tiene un enlace a pues a una página web donde nos queramos, y le añadimos esa descripción. Todo meramente estético. Y sí que sí, tenemos que añadirle esto de aquí, que es el 1.20, que sería la versión actual del robot, y eso lo indicamos mediante el property version 1.20. Listo, o la versión que vosotros queráis. Pero lo importante viene ahora. Lo primero que vamos a hacer es incluir la librería de trade y vamos a utilizarla en trade.mqh. Estas librerías vienen por defecto en MetaTrader, no tenéis que descargar nada y están disponibles para todo el mundo. Y nos van a facilitar mucho a la hora de introducir los trade o abrir posiciones, cerrarlas y administrarlas, porque básicamente tiene ya preestablecida un código pues justamente para esto, facilitarnos el trabajo. Entonces vamos a decir que vamos a incluirla, vamos a renombrarla para poder ser aún más sencilla de manejar y que la clase de trade vamos a nombrarla con trade a secas, su punto y coma y ya. Y ahora vamos a irnos a la declaración de las bandas de Bollinger. O sea, nosotros tenemos que cargar en nuestro robot el indicador de bandas de Bollinger. Y para eso vamos a abrir una int, un valor íntegro, y le vamos a llamar Bollinger Bands. A priori no va a tener ningún valor porque más adelante ya tendremos este. Y obviamente, como nuestro robot cierra pasada X número de velas, le tenemos que hacer un conteo de velas. Entonces le vamos a decir primero que datetime, es decir, una variable de tiempo, va a ser almacenada como último tiempo de la vela, o sea, last candle time, que eso va a ser igual a 0. Explicando esto en resumidas palabras, esto lo que nos permite es que cuando se abra una entrada, se almacene la hora, minutos y segundos exactos de cuando se abrió esa entrada, con la intención de utilizarlo como referencia para poder contar 12 velas y saber cuándo han pasado esa cantidad de tiempo. Adicional a esto, vamos a decir que vamos a hacer un indicador, o sea, una variable int también, donde vamos a ir contando esas velas. Y obviamente inicialmente va a ser 0 porque no va a haber a priori una entrada abierta, nada más que pongamos a trabajar el robot. Vale, esta de aquí básicamente nos va a servir para contar los profit actuales. Sin embargo, pues como tal no va a ser necesario en esta clase porque esto viene siendo parte del, aquí,
de la interfaz gráfica donde pues simplemente se nos muestra el flotante que vamos teniendo. Pues vamos a hacerlo sencillo, así que vamos a hacerlo sin interfaz gráfica y simplemente con las funciones necesarias para que esa estrategia se ejecute. Ahora bien, nos vamos a extraer las propiedades del símbolo que vamos a utilizar para poder calcular los lotes más adelante. Y para ello necesitamos extraer del símbolo, que en este caso pues serán o el Nasdaq o el índice alemán, el DAX. Vamos a extraer el tick size, o sea, el tamaño del tick. Y eso lo vamos a hacer mediante esta función que es symbol info double, ¿vale? Y aquí vamos a decir el barra symbol, que se refiere al símbolo actual donde hemos arrastrado el robot. Y aquí le ponemos coma y ya le indicamos qué queremos obtener. Y vamos a obtener el tick size. Bueno, pues esto vamos a hacerlo tanto para el tick value, que es exactamente el mismo, solamente le cambiamos la última parte donde ponemos symbol trade tick value. Vamos a hacerlo también un double para el mínimo de lotes posibles a introducir, el máximo de lotes posibles, el lot limit, que la gran mayoría de las veces va a coincidir con el max lot, pero pues vamos a tenerlo por si acaso algún broker lo necesita. Entonces vamos a poner el symbol info double symbol y justamente vamos a cambiar también la parte final después de la coma, que va a ser el symbol volume min, symbol volume max, symbol volume limit y el volume step. El volume step básicamente, por si nosotros queremos cerrar alguna posición, nos dice cerrar algún parcial de posición, no podemos cerrar a lo mejor 0,01, sino que el broker nos limita a lo mejor que lo mínimo que podemos pasar entre un tamaño de posición y otro es de 0,1 lotes. No sé si se ha entendido un poco bien, pero básicamente es como un limitante para decir que solamente podemos abrir de 0,1 lotes en 0,1 lotes o de 0,01 lotes en 0,01 lotes. Es un valor que nos indica esto. Y también vamos a obtener o vamos a crear una variable íntegra porque vamos a tener un número entero, es decir, que no tiene decimales, donde vamos a tener los lotes que nos permite introducir, porque obviamente depende del símbolo y depende del broker, a lo mejor en el Nasdaq nos permite solo introducir de un lote punto cero en adelante, entonces nos permite introducir solo 1, 2, 3, 4, 5 lotes, entonces sería a lo mejor los dígitos, que serían los decimales, sería 0. Hay otros que nos permiten introducir como mínimo 0,1 lotes, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces los dígitos serían 1, porque tenemos solamente un decimal, y algunos otros nos dejarán poner 0,01 lotes como mínimo, 0,02, 0,03 y así. Y eso sería indicativo de que los dígitos de lote serían 2, ¿vale? Porque tenemos dos decimales. Bueno, ahora vamos a contar las posiciones, que es una parte muy importante para que nuestro robot no se vuelva loco y empiece a abrir 200 trades en un mismo punto. Entonces vamos a crear dos variables, una para contar las posiciones en compra y otra para contar las posiciones en venta. Vamos a poner un int integer, es decir, solo vamos a poder tener 1, 2, 3, 0 posiciones abiertas, no vamos a poder tener 1,5 posiciones abiertas en compra y en venta, pues exactamente lo mismo. Vamos a darle de alta para poder utilizarla más adelante. Y vamos a irnos a los parámetros globales que vienen siendo esto que podemos modificar nosotros aquí. Y para eso nosotros vamos a hacer grupos para poder tener toda la información mucho más ordenada. Entonces vamos a poner input group y le vamos a poner el nombre, que en este caso va a ser thread setting, podéis poner lo que vosotros queráis, y punto y coma para finalizar. Y le vamos a añadir input long magic number. ¿Por qué? Porque es un número que tiene una longitud bastante extensa, puede ser números bastante grandes. Y este es el ID de Lea, ¿vale? Os recuerdo que todos los robots deben de tener un ID que no coincida con el ID o el Magic Number de otro robot que podáis tener funcionando. Y esto se hace para que
ningún robot maneja operaciones que no son suyas y así pues no haya un desastre y quieran administrar operaciones de otros, etcétera. Vamos a poner otra input con un double donde le vamos a decir el riesgo por thread que vamos a asumir. En este caso va a ser un riesgo por thread en porcentaje y como observáis aquí tengo el 50% por thread. Y sí, realmente se arriba el 50% por thread, pero tú solamente vas a pedir el 50% de la cuenta si ese índice llega a cero, lo cual puede ser bastante improbable, posible, sí, todo es posible, pero es muy poco probable. Y además vamos a añadirle una input en forma de integer y le vamos a decir exit. Y esta variable nos va a valer para poder decir cuál es el número de velas en el cual ya la entrada se tiene que cerrar. Continuamos con el siguiente grupo que va a ser el de Bollinger Band, donde le vamos a indicar prácticamente dos valores, ya que el resto lo vamos a tomar por defecto. Uno de ellos es el periodo y otro de ellos va a ser el timeframe donde va a funcionar. Eso vamos a poner input de nuevo, un int, y los periodos nada más que pueden ser números enteros, no podemos tener decimales. Así que le vamos a poner period 10, que es para esa estrategia el periodo correcto, y le vamos a decir que no se enumere los timeframes disponibles. Entonces vamos a decir en un timeframe le vamos a almacenar la variable tf y por defecto va a tener el periodo de h1 que también es el periodo que vamos a utilizar. Y esto básicamente es, si nosotros venimos aquí a la parte de entrada de datos, si nosotros le clicamos a timeframe nos va a desplegar pues justamente toda esta cantidad de timeframe disponibles. Pero bueno, por defecto vamos a seleccionar H1 que es para el que está diseñado. ¿Y por qué lo dejamos aquí? Porque básicamente esto nos permite optimizar la estrategia, hacer muchas combinaciones disponibles y diferentes por si llegamos a encontrar una configuración que sea más favorable. Y también le vamos a poner una hora de trading. No es algo eh, como, o sea, es algo necesario en el sentido de que si nosotros, por ejemplo, abrimos una entrada muy en la noche, de seguro nos vamos a comer el swap. Pero si nosotros limitamos que sea simplemente en una hora específico, vamos a tratar de evitar ese swap. Esto es una integración que yo estoy haciendo por mi cuenta, no lo hice la estrategia normal, pero pues es funcional, funciona. Entonces vamos a decir que vamos a hacer un grupo de trading over. Vamos a crearle un input y de nuevo las horas son números enteros, así que vamos a decirle vamos a comenzar a la 1 de la madrugada y vamos a dar por finalizado nuestro trading a las 21 horas, o sea a las 9 de la noche. Y ahora vámonos a la parte de onInit, donde vamos a inicializar todos los variables y calcular todas aquellas funciones que nada más que requieren, por así decirlo, una carga y así no sobrecargar, valga la redundancia, el robot con cálculos innecesarios. ¿Y cuáles son esas funciones que pueden ser cargadas solamente una vez? Pues, como hemos mencionado antes, el cálculo de los lotes, de los dígitos de los lotes. Como hemos dicho, si el mínimo lot es 0,01, entonces habrá 3 dígitos porque hay 3 decimales. Si hay 2 decimales será igual a 2 y si hay un solo decimal solo será. Y adicionalmente muchos lot limits no lo incluyen los brokers, pero pues nosotros vamos a decir si es cero, es decir, que el broker no te da este dato, nosotros simplemente vamos a forzar a que sea igual al máximo de lotes. Y para eso le ponemos un igual max lot. Y ya forzamos esta variable a que sea igual a esta. Vamos a cargar ahora el Bollinger Bands utilizando la variable que habíamos declarado antes con integer y le vamos a indicar esta función iBands que corresponde al indicador de Bollinger Band que viene por defecto en MetaTrader. Y los valores que tenemos que introducir dentro de este paréntesis van a ser el símbolo actual, por eso le ponemos barra symbol, el time frame, que ya lo hemos seleccionado en las input de arriba, justamente aquí, los periodos, lo mismo, ya lo hemos seleccionado aquí, y aquí le vamos a poner que va a ser
quiero recordar que este es el shift, es decir, el desplazamiento hacia atrás, el offset, que va a ser de 0, un offset de 0. Y este de aquí va a ser la desviación, que la vamos a dejar también por defecto en 2. Y vamos a aplicar ya por último que la actualización de datos de este indicador se haga cuando se cierre la vela. Con eso ya tendríamos cargado nuestro Bollinger Bands con estas variables. Pero pues vamos a indicarle también que por si acaso no llega a tener disponible ese Bollinger Band y darle un grado de seguridad, vamos a decirle si el Bollinger Band es igual, o sea, que equivale a un parámetro inválido, pues directamente nos va a dar un error de que no ha podido ser cargado mediante un print. Un print no es más que un mensajito que nos aparece justamente aquí abajo. Es este tipo de mensajitos, ¿vale? Que nos aparecen como indicativo. Y cuando tengamos eso, le vamos a retornar que el inicio o la iniciación ha fallado. Por tanto, no va a continuar y el robot se va a eliminar del gráfico automáticamente. Pero pues, si se ha cargado correctamente, vamos a utilizar un else. Vamos a decir de que buscando Bollinger Band en carpetas, cargando y que el Bollinger Band ha sido cargado. Como digo, realmente estos mensajitos son simplemente informativos de que ha sido cargado correctamente. Y obviamente vamos a retornar si esto sucede de que el inicio ha sido satisfactorio. Entonces podemos proceder con las siguientes funciones que vamos a ir configurando. Aquí el void on the init, recordemos que solamente funciona para cuando vamos a eliminar del gráfico nuestro robot y elimine pues los indicadores, a lo mejor algún dibujo que ha hecho, cualquier tipo de, bueno, cualquiera de estas cosas. Nosotros normalmente no lo usamos, pues no le veo mucho sentido en los robots que nosotros usamos, pero vamos a indicarlo para que veas cómo se usa. Y para ello en el onDeInit le vamos a decir que vamos a utilizar una constante int, es decir, con un valor entero que se llama reason. Esta constante viene ya también por defecto definida. Y básicamente el reason, si recuerdo bien, creo que era -1. Si es -1, va a indicar que el robot se eliminó del gráfico, entonces va a ejecutar. Primero, un mensajito nos va a mandar de que Bollinger Band ha sido liberado y va a liberar el Bollinger Band, o sea, el indicador. Entonces, para eso utilizamos indicator release y entre paréntesis el nombre del indicador del objeto que queremos eliminar de ese gráfico. Y con esto pues ya tendríamos básicamente eliminado pues eso. Pero vamos a la parte fundamental, la parte buena, donde está la chicha, y es el onTick. En el onTick lo que vamos a hacer es dar de alta primero el date current time, que vamos a utilizar el tiempo del servidor, pues justamente para hacer este conteo de las velas, ¿va? Entonces vamos a utilizarle mql date time, le vamos a decir que es la variable time y que esta variable time tiene el formato de time current que corresponde al formato del servidor, de la hora del servidor. Si este tipo de conceptos a lo mejor te están un poco liosos, en el curso tengo un video donde explico cómo dominar toda esta variable de tiempo para poder utilizar las sesiones a tu favor. Ahora, cuando ya tenemos esto declarado, pues, ¿qué menos que vamos a utilizar? Entonces vamos a decir si el time.hour, es decir, vamos a extraer el tiempo actual del servidor, la hora actual del servidor es igual a start trading, mayor o igual a start trading, y el time.hour es menor o igual a el end trading hour, o sea, que estamos básicamente en este rango horario, en lo que estamos indicando ahí, entonces el trading va a estar permitido. De ese modo, lo que vamos a hacer es un count position y este count position lo estamos haciendo como variable personalizada. Abajito ahora vamos a explicar cómo es esta variable personalizada, pero lo primero que tenemos que hacer es count position, que es, bueno, vamos a aplicarla ya, que está aquí, es justamente esta de aquí, y aquí esto ya es fuera de long init, fuera de todo, es decir, nosotros hemos agarrado directamente
cuando ya se cierra el onTick, que es este de aquí, hemos creado varias variables personalizadas y en este caso estamos en la de countPosition, que es un void countPosition y le vamos a indicar que vamos a contar las posiciones. Todo esto también ya lo he explicado, así que lo voy a pasar de forma rápida para no extenderlo mucho. Y básicamente vamos a formatear tanto las bui como las cell a 0. Vamos a crearle un loop, un for, donde vamos a indicar que vamos a agarrar las posiciones totales y le vamos a ir restando de una en una. Es decir, vamos a ir hacia atrás en la lista de threads que hayan abiertos. Y si obviamente este i es mayor o igual a 0, vamos a ir restando progresivamente. Vamos a obtener el position get ticket y le vamos a decir que va a ser el i para almacenarlo en una variable. El ticket es un número único para cada thread, ¿vale? Para cada posición que tengamos abierta. Y este número lo vamos a necesitar porque es lo que nos va a permitir tanto administrar la posición como cerrarla. Entonces le vamos a decir que queremos extraer de esa posición un string que va a ser string, recordemos, es cadena alfanumérica, puede contener valores, pues números, letras. Entonces vamos a traer el symbol y eso vamos a utilizar la posición getString y vamos a hacer position barra baja symbol y paréntesis. Entonces también nos va a hacer necesaria el long position magic number mediante un integer que va a ser position magic. Vamos a poner un string position comment para extraer la posición del comentario, simplemente para que sepáis cómo se extrae cualquier valor de una entrada, ¿vale? Pero pues realmente este no lo vamos a usar. Y aquí vamos a extraer también el open price y el position load. Estos realmente no nos van a hacer falta, pero pues sepamos que podemos extraer prácticamente cualquier valor de una posición, stop loss, take profit, lo que sea. Todo ello, pues mediante estas funciones de position get, y aquí ya atrás lo que nos cambia es si es double, es decir, si tiene un número con decimales, si es un integer que solamente tiene números enteros, si es un string, si es por ejemplo el nombre del símbolo o por ejemplo el comentario que puede tener alfanumérico, pues entonces comentamos esto. Y aquí le vamos a decir si la posición get integer es de tipo buy, o sea, hacer que es una compra, y si el símbolo actual coincide con el símbolo que tiene la posición y adicionalmente el position magic number coincide con el magic number que le hemos establecido, entonces quiere decir que estamos ante un thread que pertenece a este robot. Entonces vamos a sumarle más 1 a esta variable. Entonces vamos a decirle position by count más y le cerramos. Y para la cell le vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente vamos a cambiar este de aquí